Bien, 8:46 minutos, uno de los, para nosotros, analistas económicos más preclaros, nos gusta siempre hablar con él para que nos haga un panorama cada tanto de cómo viene la cosa. El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Calabrini Ortiz, el licenciado Andrés Asiaín. Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Jorge? Muy bien, Andrés. Bueno, nos quedan 12, 13 minutos de programa. Con vos siempre me gusta hablar de 20 a 25 a 30. Así que te pido, haceme un panorama de todo lo del fondo, todo cómo ves la economía, y no te quiero interrumpir para escucharte. Bueno, mirá, no hay demasiadas novedades, ¿no? En torno a lo que es el acuerdo, sí. Creo que la señal política, digamos, Argentina firma un acuerdo en junio, pasan 3 meses, incumple todas las metas, vamos a decir, que se había propuesto, salvo la fiscal, la inflacionaria, la de reserva. La respuesta del FMI es un nuevo acuerdo donde acelera los desembolsos para este gobierno, relaja las metas, y en ese sentido creo que hay una señal política muy clara que es, bueno, pueden hacer lo que quieran en términos de resultado de la política económica, si incumple la meta, esto y lo otro. Acá hay un apoyo político, ¿no?, de parte de un organismo internacional hacia un gobierno que se manifiesta en un crédito de casi 55, 57 mil millones de dólares, de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio internacional del euro en cada momento, porque está fijado en una moneda especial del FMI, donde, bueno, de esa plata 50 mil millones de dólares son para este gobierno y el resto para el poquito que queda para el próximo, al que le van a tocar todos los vencimientos de deuda, y básicamente el mercado de crédito totalmente cerrado y una economía al borde del default, ¿no? Pero que llega, la idea, me parece que este plan económico, lo podemos resumir, es llegar a las elecciones sin default de parte de este gobierno y forzar al próximo gobierno a negociar con el FMI los términos de un nuevo acuerdo, ¿no? Eso es la interpretación política que yo hago, donde obviamente la idea es condicionar al próximo gobierno de parte de las potencias, diciéndole, bueno, Macri termine el mandato, gane quien gane, va a asumir un país. Ahora hablamos, si querés, de cómo va a estar la economía real, bueno, pero claro, a eso al borde de la situación de pago. Claro, a eso iba, porque ¿por qué el Fondo Monetario en un sincericidio, a diferencia para curarse en salud de los errores cometidos hasta el 2002, ahora da previsiones que son realmente bastante preocupantes? El fondo mismo reconoce que el acuerdo es muy insustentable, que es incumplible, que le preocupa la situación social. ¿Qué opinas de todo eso? Sí, a diferencia del primer acuerdo, podemos decir que lo que hay acá es una mayor sinceridad, ¿no?, en términos de los números y en términos de la debacle económica implícita en este programa. En el primer acuerdo había toda posición optimista, la economía después del acuerdo crecía, ¿no?, iba todo para arriba. Acá no, acá se dijo, digamos, un poco más, bueno, lo que se está viendo, que en realidad la decisión es, bueno, esta plata del FMI, nosotros le aumentamos el volumen de créditos en Matam. Más importante del aumento del volumen de créditos es adelantar los desembolsos para este gobierno, para que llegue a las elecciones teniendo un margen, ahora sí tiene un margen mayor para cumplir con las obligaciones externas, incluso que le sobra un puchito al Estado. Que esto alcance o no, para que Macri llegue a las elecciones y sin un default y sin una crisis económica explosiva. Sí va a llegar con crisis económica, pero el tema acá estamos debatiendo la gravedad de la crisis, claro, no que esa crisis, eso estamos, hasta el propio FMI, el gobierno acepta que va a llegar con una crisis económica, el tema es la magnitud, ¿no? Claro. El hecho de que no explote va a depender mucho del comportamiento de la fuga de capitales, que nosotros nos da que el último mes, con esta política semibestial, digamos, de altas tasas, ajuste económico brusco, la hiperdevaluación que licuó mucho de los activos, en el último mes la habrían logrado bajar en forma importante. Venían de unos 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares de pérdida de fuga de capitales por mes. Nosotros nos está dando por debajo del 1.000 y bastante por debajo. Claro. En una estimación, ¿no?, con margen de error, pero en una estimación primera, lo que indicaría que si ellos, relajando la meta de inflación,
con esta política bestial, si controlan la fuga, más la plata del FMI, podrían llegar a las elecciones sin que explote, ¿no? Ese sería el panorama optimista. Aún así, en el caso favorable para este programa, la economía llegaría en picada en términos de actividad productiva, en términos de inversión, en términos de empleo, en términos de pérdida de poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, ¿entiende? O sea, sí, aún en el mejor escenario, la economía llegaría cayendo fuertemente, porque la variable de ajuste por la que, por ejemplo, reequilibraron el comercio exterior en el último mes, septiembre, que dio positivo, después de casi todo el gobierno de Macri, con déficits comerciales, o sea que vendíamos menos que lo que comprábamos, había un exceso de compras en el exterior que nos hacía perder dólares por el lado comercial. Eso se revirtió en el último mes, pero de la peor manera, no porque hayamos vendido más gracias a la devaluación, como algunos planteaban, no, Argentina incluso vendió un poquito menos, pero el derrumbe brutal de las importaciones asociado a un derrumbe brutal de la actividad económica, y dentro de la actividad económica especialmente de la inversión. Fíjate qué paradoja, cayeron 40% interanual las compras de bienes de capital de la Argentina. Entonces, este gobierno que asumió con un discurso diciendo, bueno, los populistas incentivaban el consumo y no la inversión, y ahora vamos a venir nosotros y va a haber lluvia de inversiones, el shock de confianza, todo el motor de crecimiento iba a ser la inversión. Llegamos al último año de gobierno con una economía donde la variable que más cae en forma más profunda es la inversión privada, no solo la pública, sino la privada. Y la proyección misma del presupuesto para el año que viene es que la inversión privada caiga a 10 puntos. Y eso es la versión optimista del oficialismo. Claro. 10 puntos de caída para el año que viene. Entonces esto da un panorama de ese modelo que estoy describiendo, es el modelo que el FMI y el gobierno se plantean como el caso exitoso. O sea, eso sería si las cosas salen bien. Imagínate si salen mal, ¿no? Si salen mal, estamos hablando de estallido social por el impacto en la sociedad de estas políticas. Es un primer riesgo que tiene que por delante este proyecto económico, y el otro es que, pese a la brutal suba de tasas, pese a esta política, reflote la fuga de capitales. Yo creo que casi seguro, digamos, va a haber un recrudecimiento de la fuga de capitales en abril, mayo del año que viene. Eso ya es un termómetro que se da cada año electoral, ¿no? Pero el tema es incluso larga antes y la magnitud, porque en ese caso se puede llevar puesto el acuerdo de nuevo, ¿no? Y una pregunta, Andrés, ¿cómo haces para conjugar un fondo monetario que en el acuerdo prohíbe que se utilice para gastos corrientes los dólares que da solo para pagar deuda, y que no quiere que el dólar caiga, quiere que como mínimo acompañe la inflación para no generar dólares baratos y provoque más fuga de capitales, con un costo de oportunidad para los inversores, vamos a llamar así a los timberos, con una tasa de interés que si la toca se pasa al dólar? ¿Cómo haces para conjugar eso? Un dólar subiendo, que te da un horizonte de que no tenés un seguro de cambio con el Fondo Monetario prácticamente, es una especie de tablita, con una inflación que no está clara, con una tasa de interés que está atado a eso, y que, ¿cómo haces para bajarla para que la economía no quede, como vos decís, recontrapicada? Sí, el impacto en recontrapicada de la economía es primero por la suba del dólar y segundo por las tasas de interés, ¿no? Bien. En términos de la caída que estamos viviendo en estos meses, tiene que ver, la Argentina internacionalmente ya devaluó casi un 130%, ¿no? Claro. Entonces esto tiene un impacto inflacionario. Vamos a acordar que en 2002 devaluamos un 200%. Sí. Entonces acá estamos en 130%. Sí, una cosa. Y no veníamos del paraíso, ¿no? Veníamos de una economía donde el tipo de cambio también se había sufrido fuertes devaluaciones, ni bien asumió Macri. Entonces estamos hablando de una devaluación muy brusca y encima hecha en un periodo breve, donde esto tiene un impacto inflacionario grande. La gran diferencia con el 2002 es que hoy día el nivel de desempleo es muy menor, la economía no venía de una crisis de 3 años como en esa época, entonces la respuesta, aparte que existen las paritarias, mecanismos más aceitados de recuperación de los ingresos, la respuesta de recuperación de los salarios va a ser más rápida y el proceso inflacionario va a ser más acelerado y más permanente.
exponentes, ¿no? De lo que fue en 2002, que hubo una inflación alta de golpe, pero después se calmó, pero a costa de un deterioro del salario brutal. Claro. Otra diferencia con el 2002, pero para el otro lado, es que en el 2002 Duhalde especificó las tarifas, evitando que suban a la par del dólar, y el gobierno de Macri las dolariza, ¿no? Esa es una gran diferencia en términos de echar más leña a la presión sobre el salario y a la puja distributiva y a la inflación. Aún así, como te decía, digamos, las altas tasas tienen un efecto recesivo, pero comparado, le pega sobre todo a la inversión por el costo de oportunidad, digamos, ¿quién va a poner un mango en la inversión real con una economía cayendo? Y cuando vos decís, con una economía cayendo así, pongo toda la plata en un plazo fijo, antes que meter un solo mango en ampliar la capacidad productiva de que, salvo alguna industria puntual, de exportación, desvinculada de la realidad nacional, el 80% de los sectores que son mercado interno, y ninguno te va a meter plata en fierros para producir porque no lo ven viable, digamos, en el actual contexto. Entonces, en ese sentido sí pincha la tasa, sobre todo lo que es la inversión. Pero el consumo está más atado a la suba del dólar. La duda es si con las tasas alcanza solo para contener el dólar, hasta dónde. Uno lo que ve que, bueno, el margen... Me queda un minuto, decime 2, 3 dudas claves para el año que viene. No, así que este tiro básicamente uno de las cuestiones, un título, digamos, en 2 minutos, el costo de esta política en términos de transferencia del Estado al sector financiero. Uno ve el presupuesto, el 17% del gasto va a ir a pagar deuda. Y uno ve el financiamiento vía Banco Central a los bancos y al sistema financiero por las LELIQ a estas tasas equivale anualmente a un 20% más de los gastos. Sumados son casi el 37% equivalente de gasto del Estado Nacional en el presupuesto, solo en transferencia y subsidios al sector financiero vía intereses de deuda, ¿no? Y sin contar los vencimientos de capital, 37%. Todo lo que casi Carolina Stanley dijo ayer en el Congreso sobre 35.000 kilómetros de ruta por año, 35 barcos gasificadores, 10 años parados en Bahía Blanca. Bueno, otro día dijo el presidente el costo de esa política. Bueno, el costo de la política son 35 veces esos 10 años de ese barco clavado ahí. Cada año, solo en subsidio al sector financiero. Yo lo llamo el plan descansar de los banqueros, ¿no? Porque es un subsidio brutal, viven de la teta del Estado. Fíjate vos que esta política de cortarle líquidos es un plan descansar. Pero supera muy ampliamente la asignación universal. No me acuerdo cuántas asignaciones universales, creo que eran 4 o 5 asignaciones universales el costo de este plan, que financia a los que más tienen. Y él es bajo la tutela y la organización del Fondo Monetario, que impone ajuste para el sector primario, excluyendo los intereses, que son lo único que crecen, y esta política de transferencias vía LELIQ a los bancos por el central, ¿no? Lo que es realmente descarado. Mientras la mayor parte de la sociedad argentina le imponen un ajuste y una caída de su nivel de ingreso, hay un subsidio y una transferencia de ingresos del Estado cada vez más grande a los bancos y a los acreedores. Clarísimo. Andrés, como siempre, un placer, quedamos siempre en contacto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a vos, Jorge, y un saludo a los oyentes. Gracias. Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Señores, bueno, tenés todo el panorama, el internacional, el económico local. Viene Luisa Balmaya, imperdible como siempre el programa, toda la programación después de Radio Cooperativa. Sean buenos y felices. Vamos, esta noche Boquita, mañana seguimos, volvemos a las 7. Chao.